La tradición familiar de mi abuelo puso a mi hermano menor de 12 años en el hospital. Así que reuní pruebas y desaparecí el día que cumplí 18. Meses después, mi prima Martina me escribió para decirme que los niños más pequeños también estaban empezando a resistirse. En mi familia, todos los varones tenían que cumplir una regla muy clara: hacer sangrar a su primo o pasar 10 días comiendo solo pan duro y agua. Todos los martes, los primos entre los 10 y los 18 años nos reuníamos en el taller de mi abuelo en la antigua calle Robles, a las afueras de San Vicente. 2 muchachos entraban en el círculo de tiza dibujado sobre el suelo de cemento. Solo el que hiciera sangrar al otro podía comer bien durante la semana y media siguiente. Ellos lo llamaban crear hermandad a través del sufrimiento. Mi abuelo había inventado esta tradición tras regresar de un conflicto en el sudeste asiático. Vi morir a jóvenes soldados gringos llorando por sus madres, nos decía con la voz áspera y sus ojos de vidrio recorriéndonos con frialdad. Ningún nieto mío será débil. Mis tíos aplicaban las reglas con una mezcla de entusiasmo y orgullo. El tío Ramiro tenía un álbum repleto de fotos de sus peleas ganadas, páginas enteras con rostros ensangrentados de sus primos desde principios de los años 90. Cuando cumplí 10 años, pasé ese día parado por primera vez en el garaje de peleas, rodeado de primos con vendas sucias, costras en los labios y moretones morados. Me repetí que no podía ser tan terrible, que bastaba con desconectarme mentalmente. Pero me equivoqué. No se trataba simplemente de sacar sangre. Tenías que seguir peleando hasta que la sangre manchara el suelo de concreto. Nadie podía recibir atención médica hasta que el ganador hubiera terminado su cena. Los vencedores comían como reyes, mientras los perdedores se sentaban a la misma mesa, mirando en silencio. Hermanos luchaban entre sí. Padres apostaban dinero. La primera pelea es un rito, anunció el tío Elías, empujándome suavemente hacia el centro del círculo. Mi oponente fue mi primo Darío, también de 10 años, también muerto de miedo. Los hombres formaron una muralla a nuestro alrededor, cantando a coro. La sangre une a los hombres. Darío y yo dimos vueltas, sin atrevernos a lanzar el primer golpe. «Pégale da», gritó mi padre. Así que lo hice. Lo golpeé hasta que le reventé la nariz y gotas de sangre cayeron al suelo. Esa noche comí arroz con carne mientras Darío, con una toalla en la cara, se sentaba frente a mí sin nada en su plato. En los meses siguientes, algo se rompió dentro de todos nosotros. Mi hermano menor, Matías, de 12 años, casi pierde su ojo izquierdo luchando contra nuestro primo Esteban. Ignacio, que había sido un niño tranquilo y dulce, aprendió a pelear con brutalidad, metía los dedos en los ojos y mordía orejas. «Hay que comer», decía, escupiendo saliva y sangre. Para cuando llegué a mi pelea número 15, había ganado solo 6 veces. No era suficiente para evitar el hambre constante, pero sí para entender la satisfacción cruel de ver a otro quedarse sin nada. Odiaba lo que me estaba convirtiendo. Nuestra comunidad era tan cerrada que en la escuela secundaria Santa Miriam, donde estudiábamos la mayoría, más de la mitad del personal estaba emparentado con nosotros. Ellos se encargaban de que nadie hiciera preguntas incómodas. Sabía que, si no encontraba una salida, mi vida se consumiría dentro de ese infierno. Pero tenía la esperanza de que, de algún modo, el problema desapareciera por sí solo. Y un día, ocurrió algo que encendió una chispa de esperanza. Estábamos preparando la obra de teatro de otoño cuando la profesora de arte dramático, la señorita Gallardo, nos mostró unas bolsitas de sangre falsa para efectos especiales. Eran unos pequeños paquetes que estallaban al golpearse, creando efectos de sangre bastante realistas. Fue como una bombilla encendiéndose en mi cabeza. Durante las siguientes semanas, fui robando algunas de esas bolsitas para hacer pruebas. Así que, cuando llegó el martes de pelea, me guardé una antes de entrar al círculo de tiza. Mi primo Mauro me atrapó en una llave al cuello, y entonces presioné la bolsita contra mi nariz. La sangre falsa comenzó a escurrirse. «Hay sangre en el suelo», gritó el tío Elías. «Pauro gana». Esa semana pasé hambre, pero por primera vez no me sentí enojado. En lugar de eso, dediqué mi energía a robar más bolsitas de sangre falsa. Durante los recreos, enseñé la técnica a mis primos menores. Aprovechábamos los descansos para ensayar movimientos coreografiados, un tropezón aquí, un golpe falso allá, y una bolsita estallando en el momento justo. Durante casi 4 meses, logramos engañar a nuestros padres. Rotábamos las victorias según quien necesitaba comida con más urgencia. Matías volvió a sonreír. Ya no éramos gladiadores, éramos actores. Por fin teníamos el control. Pero todo cambió una tarde, cuando mi abuelo miró el rostro limpio de mi primo Rodrigo después de una pelea supuestamente brutal. «¿Dónde están los moretones?», preguntó. «¿Cómo sanó tan rápido?». La habitación quedó en silencio. Yo fingí concentrarme en los porotos verdes de mi plato. Pensamos que lo olvidaría, pero no fue así. La semana siguiente, se impusieron registros antes de cada pelea. Instaló detectores de metal y colocó a nuestros tíos como árbitros dentro del círculo. Cuando encontraron una bolsita de sangre falsa escondida en la cintura de Joaquín, mi abuelo decidió dar una lección. Hizo que 3 primos mayores, ya con 19 años, pelearan contra Joaquín, que solo tenía 14. Sangre real. Gritos reales. Joaquín no pudo caminar bien durante semanas. «Tú eres el próximo», me susurró mi padre esa noche. «Pelea como un hombre o te enseñaré lo que realmente significa la hermandad». No respondí. Solo saqué mi teléfono del bolsillo. Había estado grabando las peleas durante casi 9 meses. Cada golpe, cada ayuno forzado, estaba respaldado y guardado en una carpeta cifrada en la nube. Supuestamente, ya estaba en manos de las autoridades y del Servicio de Protección al Menor. Cada palabra que dije fue mentira, pero no importaba. Solo necesitaba que dejaran de golpearnos de una vez por todas. «Ya no vamos a sangrar por ustedes», anunció Rodrigo. Mi primo Sebastián ya estaba al teléfono. «Policía,
Necesitamos ayuda en la avenida Monteclaro 2295. Hay abuso infantil en curso. El garaje estalló en caos. Las manos de mi abuelo temblaban mientras intentaba arrebatarle el teléfono a Sebastián, pero él retrocedió hacia la puerta, aún sujetándolo. Las sirenas se oían a lo lejos, creciendo en volumen. «Estás mintiendo, muchacho», dijo el abuelo, con su ojo de vidrio fijo en mí, mientras el otro miraba con nerviosismo por las ventanas. Su mano temblaba al hacer señas para que todos se calmaran, pero ya era tarde. El miedo se había instalado en su rostro arrugado. Mi padre se lanzó hacia mí, pero Rodrigo y Sebastián se interpusieron. Rodrigo aún tenía sangre seca bajo las uñas, de nuestra pelea fingida anterior. «Esto se acaba esta noche, tío», dijo con voz firme, a pesar de todo. Me obligué a mantener la mentira, incluso cuando mi voz se quebraba. Revisen sus teléfonos a la medianoche. Todo se publica. 8 meses de evidencia. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la cabeza en alto, enfrentando la mirada de mi abuelo. Desde el rincón del garaje se oyó un pequeño jadeo. Matías había encontrado a nuestro primo menor, Julián, de 8 años, escondido detrás del armario de herramientas. Estaba grabando todo con el celular de su papá. La luz roja parpadeaba como una acusación. El tío Ramiro le arrebató el teléfono con violencia, sus gruesos dedos torpes buscando borrar el vídeo. Pero Julián susurró algo que hizo que el rostro de Ramiro perdiera color. «Ya se lo envié a mamá». Las sirenas sonaban cada vez más fuerte, pero luego giraron y tomaron otra calle. La llamada de Sebastián había dado una dirección equivocada. El alivio en el garaje fue visible, demasiado visible. «Culpable. Reunión familiar, ahora. Todos adentro», ordenó el abuelo, recobrando su tono autoritario. Señaló a Mauricio. «Revisa la calle. Asegúrate de que se hayan ido. Nadie se va hasta que esto se resuelva». Entramos en la casa principal como prisioneros. Las madres salieron de la cocina. Al ver la sangre en la ropa de sus hijos, sus rostros pasaron de la confusión al horror. Sabían de las peleas, se habían hecho las ciegas. Pero la parte del ayuno, eso era nuevo para muchas de ellas. El rostro de mi madre se derrumbó cuando vio claramente mi mejilla amoratada bajo la luz brillante de la cocina. «Pensé que era solo un juego brusco entre ustedes», murmuró, su voz quebrándose con la mentira que se había repetido durante años. Mi abuelo se colocó al frente de la mesa del comedor. La misma en la que durante años los ganadores comían mientras los perdedores miraban en silencio. «Cualquiera que cruce esa puerta esta noche», dijo con voz áspera, «queda muerto para esta familia. No habrá dinero. No habrá ayuda. Nada». 3 madres ya estaban abrigando a sus hijos, con las llaves del auto tintineando en las manos. Mi tía Clara abrazaba con fuerza a sus gemelos, quienes aún tenían marcas frescas del combate interrumpido esa noche. El tío Elías se posicionó frente a la puerta, ocupando todo el marco con su cuerpo ancho. «Nadie se va hasta que sepamos que evidencia existe realmente. Esto podría arruinarnos a todos». Durante ese tenso momento, Rodrigo me miró y me mostró la pantalla de su teléfono. Había estado grabando audio durante toda la discusión. La batería marcaba 3%. Mi estómago se hundió. Nuestra única prueba real estaba muriendo en su mano. Y entonces, todo se apagó. Mauricio había llegado al interruptor general. En la oscuridad repentina, se oían muebles volcarse, gritos de adultos, caos. Un codo me golpeó en las costillas mientras cuerpos chocaban entre sí. «La ventana del baño», me susurró Sebastián al oído. 5 de nosotros salimos por esa pequeña ventana. Nuestros padres gritaban y tropezaban en la oscuridad detrás de nosotros. Apenas tocamos el suelo, empezamos a correr, sin decir una sola palabra. Los más chicos fueron a la casa de mi amigo León, a 4 cuadras. Rodrigo, Sebastián y yo corrimos hacia el McDonald's 24 horas de la avenida principal. La casa de Sebastián quedaba más cerca, así que probamos allí primero. Su madre abrió con la bata puesta y el rostro lleno de preocupación. Detrás de ella, vimos la silueta de su padre en el pasillo. «Tu abuelo ya llamó», dijo ella sin mirarnos a los ojos. «Lárguense de aquí ya». Cerró la puerta en nuestras caras. Mi celular vibraba sin parar. Llegaban mensajes uno tras otro. Amenazas de mis tíos, súplicas de mis tías preguntando si estábamos bien, demandas de nuestros padres exigiendo que dijéramos dónde estábamos. En el McDonald's apenas habíamos pedido comida cuando el gerente se nos acercó. Su abuelo llamó. Dijo que ustedes son menores fugados. Tengo que llamar a la policía. La cámara de seguridad, con su lucecita roja parpadeante, parecía acusarnos como el celular de Julián. Dejamos la comida sin tocar y salimos corriendo otra vez. Desesperado, llamé a la señorita Gallardo, mi profesora de teatro. Contestó al 5º tono, con voz dormida. Cuando le expliqué, aceptó encontrarse con nosotros en el estacionamiento del liceo. Había algo en su tono que me inquietó, pero estaba demasiado desesperado para hacer preguntas. Cuando llegamos, ella ya estaba allí, pero no estaba sola. El director Romero estaba a su lado, con los brazos cruzados. Tu familia está muy preocupada, dijo la señorita Gallardo, sin mirarme directamente. Ella los había llamado antes. Por supuesto que sí. Casi todo el personal del Colegio Liceo San Marcos tenía algún lazo con nuestra familia. Corrimos por el gimnasio, pero Sebastián torció el tobillo al saltar la reja de la cancha de básquetbol. Su grito de dolor retumbó en la madrugada vacía. Tuvimos que ir más lento, sosteniéndolo entre Rodrigo y yo. El amanecer llegó y aún no teníamos un lugar seguro a donde ir. Mi tarjeta del banco fue rechazada en 3 cajeros distintos. El abuelo ya había hecho sus llamadas. Había cerrado filas en una sola noche. El teléfono de Sebastián murió minutos después, llevándose con él nuestra única grabación. Las noticias matinales locales aparecían en una pantalla dentro de una tienda. La policía busca a varios adolescentes fugados de una familia inmigrante preocupada, dijo la conductora, que reconocí,
Era la hija de la peluquera de mi abuela. Tal vez si nos disculpamos, sugirió Rodrigo, tambaleando por el cansancio. Durante la noche, el hermano menor de Joaquín, llamado Benjamín, se había unido a nosotros. Se levantó la camiseta para mostrar moretones frescos en las costillas. Esto fue lo que pasó después de que te fuiste. Papá me dio una lección sobre lealtad familiar. Tomé una decisión. Iría a la policía yo solo. Los demás debían encontrar un lugar donde esconderse. La comisaría olía a café recalentado y desilusión. Apenas empecé a contar lo ocurrido cuando vi al tío Ramiro a través del vidrio, llenando un reporte de persona desaparecida en el escritorio de al lado. La oficial detrás del mostrador me miró varias veces, confundida, comparándome con él. Levantó un dedo, pidiéndome que esperara, y luego me hizo pasar a una pequeña sala de entrevistas que apestaba a cigarro viejo y productos de limpieza. Pasaron 20 minutos antes de que entrara el detective Calderón, con 2 cafés en mano y una libreta. Dejó una taza frente a mí y se sentó al otro lado de la mesa, el anillo de casado tintineando contra el metal cuando abrió su libreta. Tu tío dice que has tenido algunos problemas en casa, empezó con voz neutra. ¿Quieres contarme tu versión? Tomé la taza con ambas manos, tratando de reunir valor. Las palabras salieron de golpe: el garaje, las peleas, la sangre, el hambre. El detective escribía mientras yo hablaba, pero su expresión se volvía cada vez más escéptica. Cuando terminé, dejó su bolígrafo, se recostó en la silla y dijo: ¿Entonces me estás diciendo que tu abuelo organiza peleas entre ustedes? ¿Como un club de boxeo? No es boxeo, corregí, con frustración. Es pelear hasta que alguien sangre. Y si pierdes, no comes. Él se frotó las sienes y llamó a su compañero, el oficial Muñoz, cuyo nombre brillaba en la placa bajo la luz fluorescente. Apenas escuchó mi historia, la cara de Muñoz se endureció. Escucha, chico, dijo cruzándose de brazos. Estas familias tradicionales a veces tienen formas diferentes de hacer las cosas. Mi propio abuelo nos hacía pelear cuerpo a cuerpo. No es abuso, es cultura. No puedes llamarlo abuso solo porque no te gusta. Mis protestas no sirvieron. En menos de una hora, me entregaron a la custodia de mi tío Ramiro. Mi abuelo presidía la junta de veteranos del barrio y había prestado dinero a medio pueblo, así que mover influencias le costaba poco. El camino de regreso a casa fue interminable. Ramiro conducía con los nudillos blancos de la tensión, hablándome de la generosidad del abuelo, de su disposición a perdonarme si retractaba todo. Pasamos frente a la casa de Sebastián. Estaba vacía. Su familia ya se había ido. En casa, mi abuelo me esperaba sentado en su sillón de cuero, rodeado de tíos y tías. Actuaba como el patriarca preocupado, con voz suave, meneando la cabeza con pesar. Los muchachos pelean, decía, dirigiéndose a la sala. Es natural. Ha pasado demasiado tiempo con los del teatro. Tiene mucha imaginación. A la mañana siguiente, llegó una asistente social. Se llamaba señora Figueroa, una mujer de rostro cansado que me entrevistó con toda mi familia presente. El abuelo se sentó a mi lado, con una mano pesada sobre mi hombro. Mis padres me flanqueaban. Cada pregunta que hacía era filtrada por la presencia de ellos. ¿Alguien te ha hecho daño alguna vez? Preguntó ella, con el lápiz sobre la planilla. La mano del abuelo se apretó apenas. El pie de mi madre golpeó el mío 2 veces bajo la mesa. Una advertencia. No. Solo, cosas normales de familia, me oí decir. La señora Figueroa se fue prometiendo hacer seguimiento, pero sabíamos que no lo haría. Los recortes presupuestarios habían hecho desaparecer más de 200 casos ese mismo mes. El nuestro era solo otra estadística. Desde afuera, parecíamos una familia unida tratando con un adolescente rebelde. Esa noche no dormí. Me quedé planeando. El álbum de trofeos de Ramiro, con las fotos de sus victorias sangrientas, tenía que seguir existiendo en alguna parte. Esperé a que todos durmieran, me levanté en silencio y fui al estudio del abuelo. Tomé las llaves del auto que colgaban cerca de la puerta. Las manos me temblaban tanto como a él en el garaje. El estudio olía a tabaco viejo y cuero. Revisé meticulosamente, cajones, estantes, el armario. Finalmente, detrás de unos libros contables, encontré el álbum. La tapa de cuero estaba gastada. Lo abrí, listo para fotografiar las páginas con una vieja cámara digital que había escondido. Pero lo que encontré fueron fotos normales. Fiestas de cumpleaños. Graduaciones. Cenas navideñas. Todas las imágenes violentas habían sido reemplazadas. Como si décadas de brutalidad jamás hubieran existido. ¿Buscas algo? Dijo una voz. Era mi madre. Estaba en la puerta, con la bata apretada alrededor de su cuerpo delgado. A la luz de la luna pude ver lo huesuda que estaba. Había adelgazado muchísimo. Mamá, necesito esas fotos. Las reales. Ella cerró la puerta detrás de sí y se sentó en el otomán junto a mí. Sé lo del hambre, susurró. Siempre lo supe. Pero, ¿qué opción tengo? ¿Irme con las manos vacías? Tu padre perdió el empleo hace 3 meses. El abuelo paga nuestra hipoteca. La matrícula de tu hermana. Todo. Sus palabras me cayeron como una losa. Entonces, ¿seguimos sangrando? Aguanta hasta los 18, dijo, sin mirarme a los ojos. Después, te vas. Eso es lo que hacen los que sobreviven. El sábado llegó como un funeral anunciado. Mi abuelo declaró una pelea especial de exhibición para mi regreso, prometiendo que la familia vería cómo me enderezaba. Durante la semana, los primos que habían escapado empezaron a volver. Uno a uno. Con excusas similares. Sin dinero. Sin hogar. Con padres que eligieron seguridad antes que protección. Rodrigo regresó con el brazo enyesado, diciendo que se había caído de su bicicleta. Sebastián volvió en silencio, sin su grabadora. Incluso el pequeño Benjamín había vuelto, caminando con cuidado para no agravar los moretones de sus costillas.
La noche del viernes, mi abuelo se presentó en mi habitación. Se sentó en mi escritorio, luciendo más viejo que nunca, pero no menos peligroso. Tu papá intentó lo mismo a tu edad, dijo, como quien cuenta una anécdota. Quiso cambiar las reglas. Míralo ahora. Me necesita para todo. Desde la puerta entreabierta, vi a mi padre en el pasillo, encorvado, derrotado. Te ofrezco un trato, continuó el abuelo. Pelea una vez más. Como debe ser. Demuestra que entendiste tu lugar. Luego puedes dejarlo. Incluso pagaré tu universidad. Pero esta rebelión se acaba mañana. Su rostro cambió de expresión. Se volvió más duro. Si no lo haces, observa mañana lo que le pasa a Rodrigo, y será culpa tuya. El sábado amaneció con nubes oscuras cargadas de tormenta. Me encerraron en mi cuarto mientras preparaban el garaje. Desde el piso podía oírlo todo, el arrastre de pies en el concreto, las apuestas entre los hombres, la risa nerviosa de los más jóvenes. Y entonces comenzaron los gritos de Rodrigo. No eran como los habituales. Eran gritos de puro dolor. Golpeé la puerta con todo mi cuerpo. Usé el hombro hasta que la cerradura cedió. Bajé las escaleras corriendo y vi sangre saliendo por debajo del portón del garaje. Adentro era un caos. Rodrigo yacía inconsciente sobre el concreto, con una herida abierta en la cabeza. Los adultos estaban paralizados, genuinamente sorprendidos. El abuelo había dejado que la pelea llegara demasiado lejos, solo para darme una lección. Mi madre fue la primera en romper el silencio. ¡Basta!, gritó, empujando al tío Elías. Llamen a emergencias, ya. Esto termina hoy. La sala se dividió al instante. Algunas esposas corrieron al lado de Rodrigo, otras intentaron detener a mi madre. Clara ya estaba marcando al 131, lágrimas cayéndole por el rostro. La ambulancia llegó en minutos. Los paramédicos colocaron a Rodrigo en una camilla. Mi abuelo les dijo que había sido un accidente con un scooter. Su voz era convincente. Pero la técnica de emergencias, una mujer joven con ojos atentos, notó que las heridas no coincidían con una caída. Hizo notas en su tablet, intercambiando miradas con su compañero. 40 minutos más tarde, ya en el hospital, me acerqué a una enfermera llamada Patricia. Le conté todo. Escuchó con atención y escribió cada palabra, pero su rostro reflejaba más compasión que esperanza. Sin la cooperación del afectado, no es más que tu palabra contra la suya, me explicó suavemente. Si Rodrigo confirma lo que dice tu abuelo. Y lo hizo. Cuando Rodrigo despertó, sus padres estaban a su lado. Miró al médico y dijo que se había caído patinando. Pero me apretó la mano cuando nadie veía. Una disculpa en su gesto. Patricia me mostró algo que heló mi sangre. El sistema del hospital tenía historiales médicos de casi todos mis primos, acumulados durante años. Narices rotas. Costillas fracturadas. Conmociones. Todos con excusas individuales, pero en conjunto formaban un patrón. Ya veo lo que pasa, murmuró Patricia. Pero necesito a alguien mayor de edad para hacer un informe oficial. Alguien con legitimidad. En la sala de espera, mi madre dudó. Quizá ahora, empezó a decir. Pero mi padre la interrumpió con una mirada. La recordó que mi hermana menor aún dependía del dinero del abuelo para seguir en la escuela. Volví a casa y encontré todas mis cosas apiladas en el césped. Mi abuelo estaba en la puerta, con los brazos cruzados. Ya no eres bienvenido en esta casa, declaró. Pero legalmente no puedo echar a un menor. Dormirás en el garaje. El garaje aún olía a sangre y miedo. El círculo de tiza seguía allí, con manchas oscuras en algunos lugares. Hice una cama improvisada con mantas viejas en un rincón, evitando pensar en todo lo que esas paredes habían presenciado. Mientras limpiaba, encontré un diente atrapado entre dos tablas del suelo. El lunes por la mañana, la consejera del colegio me llamó a su oficina. La señora Valdés estaba sentada tras su escritorio, con las manos cruzadas y una expresión de preocupación cuidadosamente construida. Tu abuelo nos llamó, dijo. Está preocupado por tu salud mental. Estas acusaciones que estás haciendo. Así comenzaron las sesiones de terapia obligatorias. La consulta del doctor Hidalgo era lujosa, cuero, madera oscura y olor a menta. Escuchaba mis historias con aparente interés profesional, tomando notas con rapidez. Pero yo sabía que estaba escribiendo, un perfil de un chico inestable. Tu abuelo está pagando estas sesiones, me reveló en la tercera cita. Solo quiere lo mejor para ti. A veces, el trauma hace que recordemos las cosas de forma equivocada. Creamos narrativas falsas. Ahí lo entendí. Cada palabra que decía era usada como evidencia para retratarme como un adolescente con delirios. Mi abuelo estaba construyendo un caso para dejarme como loco, para que nadie creyera mi versión de los hechos. El sábado siguiente, traté de grabar las peleas desde las vigas del techo del garaje. Me escondí con mi teléfono listo. Pero Rodrigo me descubrió. Tiró de mí al suelo y aplastó mi celular con su bota mientras los otros primos observaban, sin ayudar. Ya habían aprendido el precio de desobedecer. Sin teléfono, empecé a escribirlo todo a mano en un cuaderno. Fechas, nombres, lesiones, lo que pasaba en cada combate. Lo escondí en mi casillero del colegio, creyendo que era seguro. Pero el auxiliar lo encontró durante una limpieza de rutina y, siguiendo el protocolo, se lo entregó al director. El director Márquez convocó una reunión familiar por las preocupantes fantasías escritas en el cuaderno. Mi abuelo estaba allí, con su habitual gesto de decepción, mientras el director hablaba de mi imaginación violenta y mis recuerdos distorsionados. Incluso los padres de Matías, mi único amigo fuera de la familia, comenzaron a tener dudas cuando mi abuelo les hizo llegar el informe preliminar del doctor Hidalgo. Tal vez necesitas ayuda, me dijo la madre de Matías con delicadeza, cuando traté de quedarme en su casa. Estas alucinaciones parecen graves. Desesperado, fui al diario local. El editor, don Germán Cárdenas, me recibió con educación. Escuchó mi historia,
Tomó notas, hizo algunas preguntas. Pero vi el escepticismo en sus ojos. Es una acusación muy seria, dijo finalmente. Necesitaríamos pruebas, corroboración. Sin eso, es solo tu palabra. Y acusar a alguien tan respetado en esta comunidad. Regresé a casa y descubrí que el abuelo había tomado medidas. Los últimos trofeos de pelea desaparecieron. Los estantes estaban vacíos. La familia estaba borrando su pasado violento en tiempo real, eliminando cualquier evidencia. Sebastián me encontró esa noche, sentado solo en el garaje. Nunca grabé nada, confesó. Lo inventé para respaldar tu mentira. Pensé que funcionaría. Pensé que se detendrían, lo siento. La verdad era clara. Esto nunca se trató solo de peleas. Se trataba de control. De rompernos antes de que tuviéramos edad para resistir. De someternos hasta que nos fuéramos por voluntad propia, demasiado rotos para desafiar la jerarquía familiar. Me faltaban casi 2 años. Decidí sobrevivir, pero documentando todo de forma más segura. Usaba los computadores de la biblioteca para escribir reportes, y escondía notas en una taquilla de la estación de buses de la avenida Elías. Cada evidencia lejos del alcance de la familia. Para mantener las apariencias, debía seguir asistiendo a los combates, ahora como observador. Me sentaba sobre un balde viejo en la esquina, mirando a mis primos destrozarse mientras memorizaba detalles. Los más pequeños empezaron a evitarme. La propaganda del abuelo ya había sembrado su semilla en ellos. Tuve una pequeña victoria cuando convencí a 3 madres de inscribir a sus hijos en clases extracurriculares durante las noches de pelea. Clases de piano, fútbol, arte. Escudos temporales. Pero el abuelo lo notó. Cambió los combates a domingos por la mañana, miércoles por la tarde. Lo que mejor le acomodaba. No le importaban los horarios, solo el control. Una noche, mi padre se me acercó en el garaje, por primera vez en mucho tiempo. Se veía desgastado, más viejo que su edad. Estoy ahorrando dinero, me susurró, mirando nervioso hacia la puerta. Cuando cumplas 18, te ayudaré a irte. Solo, aguanta hasta entonces. Aguantar significaba ver entrar al círculo a niños de 10 años. Significaba observar cómo los primos que intenté proteger ahora practicaban golpes entre ellos voluntariamente. Algunos ya lo hacían con entusiasmo, completamente adoctrinados. Todo mi archivo secreto fue destruido cuando mi tía Carmen, que trabajaba como voluntaria en la biblioteca, me siguió una tarde. Encontró los documentos y los quemó. Después me confesó llorando que su hijo estaba por cumplir 10. No podía arriesgarse a que todo se acabara. Las alianzas dentro de la familia cambiaban constantemente. Cada cumpleaños de un primo nuevo alteraba la dinámica. Algunos abrazaban la tradición con tal de obtener la aprobación del abuelo. Otros se me acercaban en secreto, pidiéndome ayuda que no podía darles. Rodrigo, el primo más fuerte de nuestra generación, me sorprendió una noche. Ya no quiero seguir, me dijo, con los nudillos cubiertos de costras. Estoy harto de lastimar a mis primos. Pero estoy demasiado metido para parar. Juntos, creamos un nuevo escondite de evidencia. Con su acceso interno, empezamos a documentarlo todo de nuevo, grabaciones, listas de lesionados, fechas, nombres. Lo guardamos en un edificio abandonado cerca de las vías del tren, un lugar donde yo dormía algunas noches para evitar la opresión del garaje. 3 madres más comenzaron a organizar cenas familiares los sábados por la noche, para evitar los combates. El abuelo respondió moviendo las peleas a horarios impredecibles. Domingos, martes, incluso jueves en la madrugada. Lo más doloroso fue ver cómo los más pequeños se transformaban. Niños que antes jugaban entre ellos, ahora ensayaban llaves, fintas, puñetazos. Repetían las frases del abuelo como si fueran verdades sagradas. Ya estaban perdidos. Entonces, finalmente, llegó una esperanza. Miguel, el primo de 8 años que había grabado aquella primera noche, había seguido grabando en secreto. Me mostró un vídeo donde se veía claramente al abuelo golpeando a Domingo con una vara de madera durante una demostración. Sangre salpicando. Gritos. Todos mirando. Pero también salía yo en el encuadre, observando, sin intervenir. Mi complicidad era evidente, aunque hubiera sido obligada. Y entonces, mi madre lo descubrió todo. Me había seguido una noche, y me encontró en el edificio abandonado, revisando nuestras nuevas pruebas. Entró llorando, demacrada, como si cargara el peso de 3 décadas encima. Tú, dijo mi madre al encontrarme en el edificio abandonado, los ojos hundidos, las mejillas flacas, las manos temblorosas. Sabía que estabas escondiendo algo, pero no quería creerlo. Caminó hasta el viejo escritorio donde tenía todos los documentos. Vio las fotos, las listas de lesiones, los nombres, las fechas. ¿Por qué guardas todo esto?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Porque si no lo hago yo, nadie lo hará, le respondí, con un nudo en la garganta. ¿Tú sabes lo que significa esto?, me dijo. Si esto se filtra, todos perderemos. Tu hermana ya fue aceptada en la Universidad de San Patricio. El abuelo paga la matrícula. Nosotros no tenemos cómo cubrir eso. ¿Y el precio es seguir viendo cómo destruye a nuestros hijos?, le pregunté. Ella rompió en llanto. No sé qué hacer, hijo. Me duele verte así. Me duele saber que tienes razón, pero también me aterra quedarnos sin nada. La dejé sola con los documentos por unos minutos. Cuando regresé, se los había llevado todos. Pasaron 2 semanas sin que pudiera dormir bien. Volvía al edificio cada noche, esperando encontrar algo. Un rastro. Una señal de que se había arrepentido. Pero nada. Entonces, una tarde lluviosa de julio, Rodrigo llegó corriendo al taller mecánico donde yo trabajaba medio turno. Tenía el rostro desencajado. Encontré algo, me dijo, sin aliento. Miguel guardó una copia del vídeo en una tablet vieja. La escondió dentro del tanque del baño de la casa de su abuela. Nos lanzamos a buscarla. Y ahí estaba. La grabación original.
En buena calidad. Imágenes claras. El abuelo gritando. Domingo llorando. La sangre en el piso. Los rostros de nuestros tíos mirando en silencio. Rodrigo y yo nos abrazamos. Sabíamos lo que debíamos hacer. Esa noche, subimos todo a un nuevo servidor, uno protegido. Usamos una VPN y una conexión prestada del cibercafé de don Ernesto, un viejo amigo que no hacía preguntas. También enviamos copias a 5 contactos: la profesora Vega, el periodista Germán Cárdenas, la enfermera Patricia, el abogado civil Eduardo Méndez y una cuenta anónima en redes sociales. Solo teníamos que esperar. Y esperar fue lo más difícil. Pasaron 3 días en completo silencio. El ambiente en casa era tenso. Nadie decía nada, pero sabían. Algo estaba por romperse. El jueves por la tarde, mientras fingíamos cenar en familia, se escucharon 3 golpes secos en la puerta principal. La policía. 2 agentes y un fiscal. Tenían una orden de registro y detención. Mi abuelo trató de hacerse el confundido. ¿Qué pasa, señores? Esta es una casa de familia, no entiendo. Pero cuando el fiscal le mostró la tablet con el vídeo, todo el color abandonó su rostro. Esto es un montaje, balbuceó. Trucos de edición. Ese niño miente. Pero nadie le creyó. Ni los agentes. Ni los fiscales. Ni nosotros. Lo esposaron ahí mismo, frente a todos. Mis tíos se levantaron como para intervenir, pero no lo hicieron. Supieron que todo se había acabado. Los registros siguieron durante horas. Se llevaron álbumes, documentos, teléfonos, computadoras. Todo lo que pudieron encontrar. Mis padres se sentaron en silencio en el sofá. Mi hermana menor, Olivia, me miraba confundida desde la escalera. ¿Qué pasa, hermano?, preguntó. Algo bueno, le respondí. Por fin, algo bueno. Las noticias explotaron esa misma noche. El patriarca de la familia Gálvez detenido por abuso infantil sistemático. El garaje del horror. Décadas de violencia ritualizada en una familia de San Bernardo. Fotos. Vídeos. Entrevistas. Declaraciones. Rodrigo, Miguel y yo fuimos citados por la Fiscalía de Protección de Menores. Esta vez, nos creyeron. Las pruebas eran irrefutables. El tío Elías y el tío Marco también fueron arrestados. 3 maestros del colegio renunciaron esa misma semana. Otros fueron suspendidos en investigación por complicidad. El director Márquez fue despedido. El psicólogo Hidalgo perdió su licencia. Las consecuencias se esparcieron como un incendio. Pero también hubo apoyo. La enfermera Patricia testificó. La profesora Vega nos ayudó a redactar las declaraciones. El periodista Germán publicó un reportaje completo en 3 entregas, con nombres, fechas y hasta esquemas de jerarquía familiar. Mi madre, ella no volvió a mencionar el tema. Me miraba con algo de vergüenza y tristeza. A veces intentaba hablar, pero no encontraba las palabras. Rodrigo y yo conseguimos una beca para un programa especial para víctimas de violencia familiar. Nos mudamos a la residencia estudiantil de la Universidad de la Frontera. Olivia también fue aceptada, y su matrícula fue cubierta por una fundación anónima. No todo se curó de inmediato. A veces despierto en medio de la noche con el eco de los gritos desde el garaje. A veces siento que aún tengo sangre en las manos. A veces me odio por no haber actuado antes. Pero lo hicimos. Lo detuvimos. Miguel me envió un mensaje hace unos días. Cumplo 10 el mes que viene, escribió. Gracias por evitar que entrara al círculo. Lo leí 1000 veces antes de responder. Gracias a ti, salimos del círculo para siempre.